Sí, Pero sí. ¿cómo fue ese encuentro o de repente esa interacción, ustedes, estudiantes de tercer año de medicina que están acompañando esa graduación, con esos primeros 51 médicos integrales comunitarios? Es así como los hermanos mayores, ¿no? Nosotros evidentemente veíamos en ellos lo que queríamos lograr. Ellos asumieron espacios de dirección, en estos momentos se encuentran pues distribuidos en el país. Son una estructura, ¿no? Son casi que un movimiento dentro del tema de salud y incorpora a los médicos que vienen egresados de Cuba y se incorporan a hacer actividades en el país. Hola, 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 bienvenidos a esta segunda edición de Batas Blancas al Aire Podcast a través de RNB Podcast. Hoy nos acompaña una invitada muy especial que viene a contarnos cómo se desarrolla y cómo nace esa historia o ese programa de medicina integral comunitaria y sus mitos y realidades. Les presento a la doctora Rode Longa, médico integral comunitario de la primera corte egresada de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bienvenida, doctora. Este es su programa, Batas Blancas al Aire. Ay, muchísimas gracias, Joycer. De verdad es un placer estar en este espacio y bueno. Aquí estamos, doctora, precisamente para conocer, o bueno, para deslastrar todos esos mitos, esas leyendas que existen ante lo que es la medicina integral comunitaria. Y bueno, uno de esos mitos es que es el que conoce o el que mencionan en todos los espacios, que ustedes son egresados o por lo menos esas primeras cortes estudiaron solo 3 años. Sí, yo creo que ese mito no solo se hizo muy popular, ¿no? Sino que permaneció mucho tiempo en la memoria y en el hacer del país. Realmente el mito inicia en una actividad muy importante que tuvimos con nuestro comandante Chávez, donde él hace mención en el evento, era la graduación de un grupo de médicos que venían de Cuba, que ese grupo se llama el Batallón El 51. batallón 51. Efectivamente, nosotros como médicos integrales estábamos en el tercer año de la carrera. El comandante Chávez, cuando pide información, evidentemente, él siempre muy prolijo en su quehacer, no menciona específicamente que los muchachos vienen de Cuba, o que ese grupo que se está graduando viene de Cuba, sino que dice que, bueno, aquí están los médicos integrales que se están graduando. Y bueno, en ese momento, sabes que la prensa era muy reaccionaria, muy Amarillista. amarillista. Y bueno, aprovecharon ese pequeño, pero eso fue súper breve, o sea, eso tampoco, y para generar esa matriz de opinión, donde decían que, bueno, mira, Chávez está graduando médicos a 3 años de carrera, porque efectivamente nosotros como médicos integrales teníamos 3 años de carrera, pero eso es algo que ni siquiera el presidente mencionó. Pero eso es parte también de todo ese seguimiento que nos venían haciendo. O sea, ellos estaban muy conscientes de que el presidente estaba preparando toda una estructura que iba a cambiar completamente el sistema público nacional de salud. Ese nuevo enfoque de la medicina, que de hecho se parece a la medicina familiar que se puede implementar o que se implementa en otros países, por lo menos en España, Ujú. que tiene cierta similitud. Pero fíjese, doctora, en el transcurrir del tiempo, a pesar de que, bueno, ya Medicina Integral Comunitaria como Programa Nacional de Formación tiene muchísimas cortes egresadas, Muchísimo. tanto de las diferentes universidades que iniciaron ese proyecto con el comandante Chávez, como con la Universidad de las Ciencias de la Salud, que a partir del año 2014 arranca con la prosecución de este programa como universidad especializada para el sector salud o del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Usted nos contaba hace un momento que surge precisamente por la graduación de esos primeros 51 médicos que se fueron a estudiar a Cuba y que hoy en día están desarrollando procesos de dirección en diferentes entes del Estado. Sí, Pero sí. ¿cómo fue ese encuentro o de repente esa interacción, ustedes, estudiantes de tercer año de medicina que están acompañando esa graduación, con esos primeros 51 médicos integrales comunitarios? Sí, efectivamente el Batallón 51 son los compañeros que nos asumieron a nosotros, de hecho. Ellos es así como los hermanos mayores, ¿no? Nosotros evidentemente veíamos en ellos lo que queríamos lograr. Ellos asumieron espacios de dirección, en estos momentos se encuentran pues distribuidos en el país.
son una estructura, ¿no? Son casi que un movimiento dentro del tema de salud y incorpora a los médicos que vienen egresados de Cuba y se incorporan a hacer actividades en el país. Ellos tienen toda la base de lo que es la medicina integral porque nuestro programa viene de bases muy sólidas que se han consolidado en países de gran importancia como lo es Cuba. Aunque ellos aquí, bueno, se van formando en diferentes especialidades al igual que nosotros. Y yo creo que nosotros tenemos una experiencia muy grata con el grupo del batallón porque ellos nos permitieron no solo avanzar en el proceso de incorporarnos al Sistema Público Nacional de Salud, porque nosotros veníamos de Misión Barrio Adentro. La Misión Barrio Adentro es una forma muy diferente al hacer del Ministerio de Salud, y ellos fueron los que nos dieron como esa brecha, ¿no? Ese fue un puente entre la Misión Médica Cubana y toda la estructura que ya veníamos desarrollando y nuestra incorporación inmediata al graduarnos al Sistema Público Nacional de Salud. Y bueno, yo creo que ellos sí son así como los hermanos mayores y nos explicaron y nos enseñaron. Y yo creo que espero que vean este espacio y sepan que se les aprecia muchísimo. Claro, ese aprendizaje, esa guiatura que pudieron darles en esos primeros años. Si efectivamente se graduaron el año 2009, la misión Barrio Adentro Salud estaba cumpliendo aproximadamente sus 6 años de creación. Barrio Adentro Sí, Salud nace en Barrio el Adentro año Salud, 2003 a través del Pacto de Sandino entre nuestro comandante Chávez y el el comandante comandante Fidel. Fidel Castro. Ujú, Bueno, se gradúa ese batallón 51 en Cuba y se viene a Venezuela. ujú. Tiene esa primera actividad o ese primer encuentro con el comandante Chávez, que actividad que llamó muchísimo la atención. Era una cantidad, creo que no se había visto tantos batas blancas en un mismo espacio para una graduación. De Exacto. repente por eso es que los medios amarillistas comenzaron con ese, Sí, sí, ese sí. tema de que no, se están graduando en 3 años. Sí, también es esa posición de desprestigiar todo lo que se hace, ¿no? Todo lo que se hace en revolución, de buscar formas o fallas. Y nosotros realmente no entramos en ese debate. Eso quedó allí y era muy incómodo, ¿no? De hecho, ya cuando sea el presidente, una de las luchas que nosotros dimos como médicos integrales comunitarios era incorporarnos a los hospitales. Eso es algo que hoy no se ve, hoy no se recuerda, pero sí, eso fue una lucha muy importante. Que incluso el mismo comandante Chávez hizo un encuentro con nosotros estábamos ya en 5.º año. Y ahí es donde nace el Ejército de Batas Blancas. Porque decíamos en una actividad que teníamos, un 8 de octubre, presidente, como siempre, tan suelto, el presidente nos pregunta que cómo nos va, que qué estamos haciendo. Y sabes que siempre hay un grupo que, bueno, no estamos en hospitales. Y recuerdo que la ministra para ese momento, él le pregunta, ¿por qué los muchachos no están en el hospital? Entonces la ministra le dice así como que, bueno, usted sabe que el tema político, o sea, nosotros somos gobierno, pero los hospitales tienen un mini gobierno y ellos Su resistencia. y su super resistencia, entonces ahí no podemos entrar. Y el presidente dijo con mucha claridad, bueno, pero ellos van a entrar. Yo no sé cómo van a hacer, pero yo quiero a los muchachos la semana que viene en el hospital. Y por supuesto eso fue muy caótico porque efectivamente la siguiente semana ya estábamos en el hospital y no nos querían para absolutamente nada. Tuvimos muchísima resistencia, unos compañeros mucho más que otros. Hay hospitales donde sí nos recibieron y nos dijeron, bueno, evidentemente ustedes se van a graduar y van a ser médicos en este país y no sea que me toque que ustedes me atiendan. Vamos a enseñarlo. Yo tuve esa oportunidad, o sea, incluso desde el odio, desde la resistencia, a mí me enseñaron. Y creo que fue una experiencia para todos, una enseñanza bilateral, ¿no? Porque ellos no entendían nuestro perfil. Yo creo que yo tuve una discusión con uno de los cirujanos y me decía, no, que ustedes no deberían estar en este espacio porque este es como que de nosotros, ¿no? O sea, el tema de territorializar los procesos. Y yo le decía, pero es que la misión fue creada para atender a las personas con vulnerabilidad. Nosotros somos médicos integrales comunitarios. Pero nosotros en nuestra zona, que también son espacios diferentes, tenemos que ver a un paciente herido.
tenemos que aprender a suturar, tenemos que saberlo, porque es parte de la formación. La atención O sea, primaria. nosotros no venimos aquí a quitarle sus espacios. O sea, no es que nosotros todos queremos ser cirujanos plásticos, no. Hay compañeros que tienen ese perfil y son muy buenos en esa área, pero éramos en ese momento 8.000, la primera corte. Entonces, claro, cuando tú dices, yo como universidad egreso todos los años 1.000 médicos y vienen ellos, son 8.000, dijeron, nada, esta gente nos va a sacar de aquí, van a venir a ocupar los espacios, nos sacaron a todito. Pero todo ese tema de la resistencia, nosotros la trabajamos con conocimiento. O sea, nosotros ahí no fuimos en son banderas rojas ni nada por el estilo, aunque evidentemente nuestro corazón es rojo y está a la izquierda. Nosotros fuimos a mostrar que sabíamos mucho, que entendíamos todo el proceso científico, que aprendimos de la atención al paciente, de morfología, de fisiología, de todas las cosas que nos enseñaron muy bien la misión médica, y ellos les sorprendió, incluso muchos se impactaron con las potencialidades que hay, ¿no? Porque hay como que una percepción de si tú no eres parte de este estatus, o sea, tú no puedes llegar a ser médico porque O especialista en o algún área. especialista en algún área, ¿no? Entonces sí, chocamos mucho. O sea, chocó el tema de clase social, chocó el tema de condición política, pero nosotros dimos una respuesta contundente que fue una respuesta científica. Nosotros nos fuimos a esos espacios a estudiar, a aprender, a conocer y a ser mejores médicos de lo que ya éramos para ese entonces. Y a graduarse, doctora, que es lo importante, a pesar Sí. de todos esos traspiés que pudieron haber vivido en los diferentes hospitales. La medicina integral comunitaria marca una diferencia rotunda con la medicina, vamos a decir, general o autónoma. Acorde también en dependencia de las universidades de los Del que son país. egresados, la mayoría de esos especialistas. Pero es precisamente porque la medicina integral comunitaria se basa en la promoción y la prevención integral de la salud. Sí, sí, Por sí. eso nace también otro mito, que los médicos integrales comunitarios surgieron simplemente para atender a los adultos mayores o, en su efecto, las enfermedades crónicas. Sí, sí, yo creo que eso es una de las cosas fundamentales que hacemos, ¿no? Pero definitivamente la atención o el nivel en el que hoy nos desarrollamos como médicos integrales tiene que traspasar esa barrera. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que adecuarse a las necesidades del país. Si yo como médico integral en una comunidad tengo un paciente con una condición específica y lo refiero a otro centro, ¿qué ocurría para ese momento? Ese paciente no era atendido porque nosotros lo estábamos refiriendo, porque se seguía priorizando un tema más político que la vida del Asistencial. paciente. Y eso es comprensible, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la vida de los pacientes, nuestro, ¿cómo se llama eso? Enfoque. No, se me fue. Nosotros tenemos un, ¿cómo se llama eso? Ya se me fue. El juramento. El juramento, sí. Juramento hipocrático. Claro, sí, efectivamente. O sea, nosotros como médicos, el médico integral, el médico que se gradúa en cualquier universidad, hace un juramento, ¿no? De no maleficencia, ¿no? ¿Sabes? Y no puede ser posible que yo, porque no considere o considere que estos compañeros no tienen la misma capacidad que yo, no voy a atender a un paciente. Esa fue una realidad que también vivimos. La vivimos recién graduados y eso permitió que nos expandiéramos. Es cierto que somos médicos integrales y que esta es nuestra base, que esto es nuestro fundamento. Sin embargo, si de aquel lado no tenemos quien nos apoye, entonces nosotros tenemos que ser el apoyo. Y es cuando el Ministerio de Salud comienza a vernos en otras áreas más allá de medicina integral o de la comunidad. Y dice, bueno, está bien, si a los muchachos no les van a aceptar, a los médicos ya, no le van a aceptar a los pacientes, bueno, fórmenlos a ellos para que sean los que atiendan a los pacientes en los hospitales. Que eso también fue un problema, eso fue un... Bueno, yo creo que los compañeros que se graduaron en las primeras cortes, en los hospitales, sufrieron muchísimo.
La deserción fue muy alta porque, bueno, había muchísima, eh, había mucho maltrato psicológico, pero definitivamente lo logramos. O sea, yo creo que nosotros nos vamos adaptando. Y hay un grupo que fue directamente a formarse en todas las áreas clínicas, empezando por las áreas madres, que eran medicina interna, cirugía, obstetricia y medicina interna, ¿no? Medicina interna, cirugía, Pediatría. pediatría y obstetricia. Esas 4 grandes especialidades entraron en un número importante, sobre todo aquí en Distrito Capital, que es en el espacio donde tenemos más hospitales. Y rompimos la barrera, la rompimos, mostramos que teníamos capacidad, que teníamos talento, que teníamos habilidades, que somos disciplinados, que comenzamos a- a dar más dimos una milla más a eso que nos habían dado. Y eso permitió pues que no solo hoy tenemos incluso compañeros que son subespecialistas, o sea, ya no son solo pediatras, son neumonólogos, no son solo internistas, son gastroenterólogos. Tenemos un grupo de compañeros y compañeras, colegas que han hecho de los espacios del sistema de salud un espacio para la medicina integral comunitaria. Y hoy podemos decir con mucho orgullo. Yo de verdad que estoy muy orgullosa de mis compañeros porque cuando a veces yo los veo en los estados, estoy operando, pasando anestesia y tú dices, wow, y puedes mostrarlo, o sea, puedes mostrar hasta dónde llegamos y sé que vamos a llegar mucho más lejos. Y eso no ha impedido y no hemos sido un impedimento para que los otros se sigan desarrollando. Y no hay 2 sistemas paralelos, estamos hoy todos juntos, o sea, estudiamos juntos hoy los de la Central, con los de la Rómulo, con los de la Francisco, la UCS. Y la única forma la única forma en que tú cambies la percepción que tienen los demás de ti es mostrándote tal y como eres. Es así. Y esto es un tema de ciencia. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Ciencia. Hicimos ciencia con mucho humanismo. Entonces eso generó que hoy pudiéramos decir que estamos tranquilos, estamos atendiendo a todo el país y podemos demostrar donde queramos que tenemos las capacidades para ser un médico de excelencia y un médico con mucho, con mucho amor. Nosotros somos médicos de amor, nosotros somos de preguntar cómo te sientes, de preguntarte, de hacerte el seguimiento, ¿sabes? Mira cómo estás, cómo te sientes, mejoraste. Somos los médicos que escuchamos, porque a veces el paciente no solo tiene una necesidad física, también tiene una necesidad emocional. Nosotros tenemos todavía esas capacidades. Y definitivamente nosotros no vinimos aquí a hacer la competencia de nadie. Nosotros entramos en el sistema entendiendo que teníamos que cubrir una necesidad sentida en un momento determinado y esa necesidad se fue avanzando o fue sumando cosas y nosotros también nos fuimos sumando a cada reto. Y cada reto que fuimos asumiendo, los médicos lo fuimos superando. Y que los hizo formar parte del sistema, doctora. Sí, ya Porque a somos pesar parte de del todas sistema. esas barreras que pudieron vivir en los diferentes hospitales, hoy en día podemos decir que los médicos integrales comunitarios egresados en las diferentes cortes están asumiendo espacios de dirección en hospitales, Incluso. en áreas de salud integral comunitarias, están asumiendo también como jefes de servicio o coordinadores docentes en hospitales y están recibiendo estudiantes tal cual usted los mencionaba, de las diferentes universidades que forman profesionales en el área de la salud en el país. Ha sido bastante un choque, no voy a decir generacional, pero sí tal vez de criterio. El tema de el ver la medicina desde el ser para ser y el aprender haciendo, que ha sido Ujú. lo que ha marcado dentro del país y bueno, dentro de esta misma Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías, un hito trascendental. Cómo los chamos que estudian medicina integral comunitaria están desde su primera semana, desde su primer día de formación en consultorios médicos populares, pero a su vez también están viendo sus clases teóricas y nace también este otro mito, doctora, a raíz de todo esto, es que el médico integral comunitario no era un médico para hacer ciencia ni para ser investigador, sino un médico que simplemente nacía para hacer terapias complementarias o en su defecto naturistas. Sí.
Sí, yo creo que nosotros creemos que había un nivel de, había un desconocimiento tan grande de lo que realmente éramos, que cada situación que ellos veían en nosotros, o sea, inmediatamente había detractores, ¿no? Entonces, cada vez que hacíamos algo, bueno, estos muchachos no, eso no, ustedes no sirven para No eso. funciona. Eso no es así. Ustedes no saben hacer un proyecto de investigación. Ustedes no saben hacer. Entonces siempre estábamos en eso. Y yo creo que nosotros a partir de ese momento entendimos que no era contra nosotros, ¿no? O sea, a veces tú crees que es un tema porque es que tú, no, es contra la imagen que proyectaba la medicina elitesca en este país y cómo nosotros veníamos a destruir cada una de esas estructuras, ¿no? Claro. Porque primero es difícil ver un médico en una comunidad, o sea, es súper difícil. Y después cuando no solo los ves allí, sino que los ves haciendo vida, los ves aprendiendo. Haciendo terreno, doctora, que es lo que también llamó muchísimo la atención, ver a ese Toca, médico en un tocando, barrio, en una tocando. comunidad vulnerable, tocando puertas y buscando Sí, atender a cada una de esas familias. sí. Y hay muchas anécdotas, hay muchísimas anécdotas, pero nosotros no solo hacemos investigación, nosotros cambiamos todo el proceso de salud. O sea, lo cambiamos haciéndolo. Entonces yo creo que eso generó un malestar, ¿no? En lo que es la estructura médica de este país. En ese gremio tan En difícil. ese gremio muy difícil, muy complejo. Y nosotros nada, nosotros dijimos, bueno, esto fue lo que nosotros decidimos hacer y lo hicimos, como decíamos en estos días, lo hicimos con fe, porque había muchas cosas que no teníamos claras, ¿no? Y esa es la fe. La fe es, tú sigues que eso se va a cumplir, tú sigues que eso se va a cumplir. Y así fue, nosotros comenzamos a trabajar y nos decían, ustedes no sirven para esto, ok. Nos cerraban la puerta, nos metíamos por la ventana. Nos cerraban la puerta, nos metíamos por la ventana. Y así fuimos desarrollando todo este proceso. El no rendirse, que es sumamente importante. No nos rendimos, no nos rendimos. Y yo creo que nosotros fuimos demasiado camaradas. O sea, así como, no sé, como los militares, ¿sabes? Que incluso a veces alguno de nosotros se rendía, porque hay momentos en los que de verdad había tanto maltrato psicológico y emocional que muchos compañeros se rendían. Que Y también partía, doctora, del hito de que entonces estos compañeros de la primera corte de medicina integral comunitaria no todos eran tan jóvenes, sino que teníamos algunos que también eran un poco más adultos y bueno, el mismo gremio atentaba sumamente fuerte contra ellos. sí, sí. De hecho, es que claro, medicina integral rescató a muchos compañeros que en su juventud querían ser médicos y creyeron que era posible. Y cuando, bueno, el grupo, yo creo que la primera corte es uno de los grupos con egresados por encima de los 40 años, que generalmente no se aceptan. O sea, ahí incluso había como una norma, si no me equivoco, que no podía pasar de los 35 años. Y nosotros, bueno, también vinimos a romper eso. Esa Entonces, yo edad, creo que nosotros, claro, le dimos en todo, ¿sabes? Le dimos en la estructura, y mostramos que sí era posible, porque una cosa es que tú digas, no, tú no puedes. Eso no es viable, porque es que no se puede hacer. Y nosotros vinimos y le dijimos, no, sí se puede, sí se hace. Y que es aquí está, mira, lo precisamente eso, hicimos. el romper los paradigmas. Les rompimos, sí, Porque rompimos los ya paradigmas con ellos. después de todos estos ataques de la Federación Médica Venezolana en contra de la medicina integral comunitaria, bueno, ellos entendieron que medicina integral comunitaria se iba a mantener, iba a continuar la Universidad de las Ciencias de la Salud formando profesionales en las diferentes áreas. Pero entonces luego vino el ataque contra los médicos egresados de la Academia Militar de Medicina. Sí, yo creo que ellos que, o sea, eso es como que, bueno, como un hobby para ellos. O sea, ya no nos podemos seguir metiendo con los médicos integrales porque ya están, o sea, ya no le, ya Creo esos que están chamos en están, todos ya los están en todo, en todo el ya no territorio del podemos decir país. más nada de ellos. Entonces, bueno, ahora vamos con los muchachos de la escuela militar. Pero es un tema de necesidades reales. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros incluso estuvimos haciendo nuestro artículo 8, el artículo 8 con
las Fuerzas Armadas. Y ellos tienen un requerimiento diferente para el que nosotros fuimos formados. Entonces, si yo, entendiéndome como un país que tiene una necesidad específica, requiero médicos que estén destinados a esta área y veo que el resto de los médicos no cumplen con mi perfil, yo creo mi perfil. Y el Estado venezolano dijo, bueno, está perfecto, vamos a aprobarlo y sí, formen a los muchachos. Y estarán. Es la medicina un área más táctica. Sí, claro. Y más rígida. O sea, porque la medicina tiene sus niveles de orden, ¿no? Pero yo creo que en el tema militar son mucho más rígidos. No, y todo Entonces ese tienes nivel que... jerárquico, la forma, el Sí, sí, método, sí. la misma disciplina, que no es que no se tenga igual en medicina integral comunitaria, pero la formación militar es totalmente Tiene, distinta. claro, y es un perfil que no va a ser diferente, porque es que el ser humano es el mismo. Es Tenemos, así. o sea, estructural, biológicamente, eso está determinado. Lo que nosotros creemos que cada grupo va a tocar una parte fundamental que requiere para que el país avance en la consolidación de la atención de todos, porque es que es una necesidad sentida, Es así, una y necesidad sentida. aborda en su efecto sectores distintos, doctora. Y que a raíz también de todas las situaciones que hemos vivido en el país en estos últimos años, la pandemia COVID-19 fue algo que azotó bastante fuerte al país a pesar de todas las instrucciones que dio nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, y bueno, aquella cuarentena radical que se estableció en todo el país, pero que a raíz de la llegada del COVID-19 a Venezuela, fueron los médicos integrales comunitarios e igualmente los estudiantes de la Universidad de las Ciencias de la Salud quienes asumieron en los diferentes estados esos puestos de atención social integral. Usted fue artífice también de toda una estructura que se pudo desplegar en el estado. ¿Nos puede relatar allí más o menos cómo fue su experiencia? Sí, justo cuando el presidente declara que estamos en pandemia, El 14 de marzo del un 2020. 14 de marzo, no se nos puede olvidar esa fecha nunca. Estando en la universidad, nosotros dijimos, bueno, ok, entonces no hay clase. En nuestra mente, o sea, nuestra mente es finita, ¿no? Porque a veces nosotros somos así como que, bueno, si estamos en pandemia no hay clase. Y hacen el llamado y dicen, bueno, los médicos con estas características, que no tengan enfermedades, no sé cuánto, ¿sabes? Hay todo un perfil. Un El resto de los protocolo. médicos para su casa tienen que sumarse a las actividades de pandemia. Y nosotros, como estábamos en la universidad, dijimos, bueno, pero es que no va a haber clase porque la universidad tiene una forma distinta de ver el proceso académico y tenemos que estar activos, entonces no van a estar los médicos. Fuimos y nos presentamos voluntariamente a ser parte de lo que sea que se iba a crear en ese momento, que evidentemente no teníamos ni idea de lo que era, y se fue construyendo. O sea, nosotros tenemos una capacidad para construir porque queremos hacerlo, ¿no? Tenemos esas ganas de hacer, ¿no? Y Es de ese aprender proceso de haciendo. adaptación y el aprender Y haciendo. el aprender haciendo. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y resulta que después de que nos comprometimos, dijimos que sí, que íbamos a estar allí, al mes nos dicen que la universidad no se va a parar. Entonces yo dije, bueno, yo no puedo echar para atrás, que dije que iba a estar con el tema de la pandemia y dejar el tema de la universidad. Y lo que hicimos fue juntar los dos procesos. Bueno, nos toca dar clases. Si los médicos estamos en este espacio, atendemos a los muchachos en este espacio, los formamos en este espacio, pero ellos también trabajan en el tema del COVID. Y tuve la oportunidad de ser en ese momento directora de la Universidad de la Ciencia de la Salud para Caracas, para el núcleo Caracas, y asumir el Alba Caracas como estructura de todo lo que tenía que ver con COVID. Y la experiencia con los estudiantes fue maravillosa. De verdad que tenían la disposición de ayudar con miedo, porque todo el mundo cree que no teníamos miedo. No, sí teníamos muchísimo miedo, o sea, muchísimo miedo. Pero dijimos, alguien tiene que salir al frente, alguien tiene que dar un paso al frente porque no nos podemos quedar todos en la casa. Los estudiantes asumieron su posición, decidieron estar con nosotros. Por supuesto, su juventud, su energía, su fuerza, nos permitía a nosotros que nos cansábamos más que ellos seguir, ¿no? Continuar. Cuando nosotros no podíamos, ellos estaban ahí. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos ponemos? ¿Cómo avanzamos? ¿Qué hay que hacer?
Y todo ese proceso de la pandemia nos permitió entender que no hay límites cuando tú quieres hacer algo. O sea, nosotros no solo creamos hospitales de la nada. O sea, hospitales en lugares que cuando tú crees que eso era un hospital. Claro, para garantizar esa mayor y mejor atención del pueblo venezolano durante todo ese proceso de pandemia. Nosotros somos demasiado creativos. O sea, nosotros prácticamente creamos una estructura, aparte durante la pandemia, para no tocar los hospitales que ya estaban abarrotados. Porque es cierto, o sea, no podíamos cansarnos todos, no nos podíamos cansar todos, no podíamos agotar todos los recursos. Pero el gobierno venezolano, estratégicamente, yo creo que tuvieron una visión demasiado correcta de un proceso muy importante. Y de verdad que dieron todo. O sea, dieron todo lo que tenían que dar y contaron con mucha gente que estaba dispuesta a darlo todo por mantener ese espacio de salud que era necesario para la atención en pandemia. Profesionales, estudiantes y movimientos sociales, doctora, que se incorporaron a este proceso. Pero entonces tenemos otro programa próximamente en el que vamos a tratar entonces cómo fue el transcurrir de la pandemia COVID-19 y cómo logramos como venezolanos ir avanzando después de los venezolanos post pandemia. Queremos agradecerle, doctora, por participar con nosotros el día de hoy, acompañarnos. Es sumamente importante poder deslastrar todos estos mitos y leyendas que existen sobre la medicina integral comunitaria. Los médicos integrales comunitarios están activos y prestos en todas las áreas de salud integral comunitaria para garantizar atención integral en salud en las diferentes áreas que se puedan desarrollar de la medicina. Entonces, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue su segunda edición de Batas Blancas al Aire. Estamos atentos por las redes sociales, @RNB Podcast en YouTube y @EE Batas Blancas NAC en las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias.